Hola, bienvenidos a un nuevo encuentro. Como todos los lunes, los voy a estar acompañando hasta casi las 8 de la noche. Así que, bueno, hoy elegí un tema que tiene que ver con todas las creencias, con todos los mandatos que tenemos desde chicos, ¿no? Y que los arrastramos a lo largo de la vida. Así que son esos mandatos familiares, sociales, culturales que llevamos y que muchas veces significan cargas, significa un peso para nosotros. Llevamos acá en nuestra espalda y lo sentimos como eso, ¿no? Como una carga. Lo llevamos a lo largo de toda la vida, ¿no? Creemos, esas creencias creemos o nos hicieron creer que tenemos que cumplir con ciertas normas, con ciertas reglas para pertenecer al clan. Así que generalmente son palabras que se fueron transmitiendo de generación en generación a través del tiempo. Y seguimos repitiendo casi automáticamente de forma así, ¿no? Significativa, de forma automática a través del tiempo. Son diferentes los motivos por los cuales actuamos así. Pueden ser porque deseamos encajar en esos patrones o necesitamos la aprobación de los demás. Necesitamos que nos quieran, que nos habiliten, que nos aprueben. Queremos eso, ¿no? Queremos que nos quieran sobre todas las cosas. Palabras como tenés que hacerlo mejor que los demás, no tenés motivos para estar mal, sos igual que tu abuela, lo que tenés que hacer es estudiar y recibirte de algo. No tenés que mostrarte vulnerable porque se van a burlar de vos. Debes comportarte como una persona normal. Eso me resuena mal porque, bueno, ¿quién puede decir que es normal y que es anormal, no? Pero a veces recibimos ese mandato. Tenés que comportarte como una persona normal. Me parece súper injusto. Otra cosa que nos suelen repetir, a ver si aprendés de tu hermano, y generan una competencia, ¿no? Un estado así de que no estamos conformes con nosotros mismos. Otra cosa que nos pueden decir es, un buen hijo no actúa de esa manera. Tenés que cuidar de tus hermanos. Esto es como algo, ¿no? Como un mandato que, bueno, uno tiene que cargar con eso, con los hermanos menores o a veces hasta mayores, ¿no? Tenés que cuidar de tus hermanos, a pesar de todo, dejarte a vos mismo por cuidar de ellos. Al decirlas y escucharlas todas juntas, estas palabras o estos mandatos suenan muy crueles. Pesan demasiado, pero pensemos, ¿cuántas veces nos atormentan? Nos quitan el sueño, nos obligan a caminar o incluso en contra de lo que realmente necesitamos. ¿Y qué pasaría si me animo a tratar de liberarme de esto, de estas ataduras invisibles? Estas ataduras empiezan desde muy pequeños, prácticamente desde que nacemos. Cuando quizás en la cuna lloramos muy fuerte porque a lo mejor tenemos hambre o nos duele la panza, y alguien dice, una abuela, una tía, dice, ¡uy, qué personalidad tan fuerte tiene esta criatura! Después pasan los años y cuando a lo mejor tenemos 5 o 6 años y no tenemos ganas de jugar con algún amiguito, ese adulto o algún otro vuelve a repetir, pero qué bravo es, qué personalidad tan fuerte, yo lo veo venir desde hace mucho tiempo esto. En realidad, esto es mentira, ¿no? Es una idea del adulto que dice eso. Lo que en realidad le pasaba a la criatura es que no tenía ganas de jugar. Y cuando ya a lo mejor tiene 20 años, 25, y contesta o discute para defender una idea, la familia dice,
Bueno, ya se veía desde que nació que tiene una rebeldía terrible. Y ahí te etiquetan, ¿no? La verdad que no fue así, fue una etiqueta. Esa etiqueta la pusieron los adultos y uno lleva eso. Quizás inconscientemente eso era lo que los adultos esperaban de ese niño. Por eso debemos tener mucho cuidado con lo que decimos a nuestros niños. Y también no solo a nuestros niños, sino también a cualquier persona que esté atravesando una situación complicada, una situación difícil. Porque el mero juicio que podemos hacerle a alguien, cuando lo etiquetamos, lo juzgamos o le damos un valor X, cualquiera que a nosotros nos parece, en realidad no sabemos el alcance o el daño que pueden hacer esas palabras. No solo los niños pueden ser sensibles a esto, a estos juicios, también las personas que están atravesando una situación difícil, una amiga que tiene un problema en el trabajo, que recién se está separando o cualquier otro problema que pueda tener, y a lo mejor en ese momento está más vulnerable por esa situación que está viviendo. Y en ese momento es como un niño, porque uno cuando está atravesando una situación difícil tiene es como un repliegue, ¿no? Como una sensación de sentirse inferior o de sentirse niño otra vez. Entonces, si nosotros, por ejemplo, le decimos a esa amiga o ese amigo que está atravesando una situación difícil, le decimos, pero ¿cómo? ¿No podés ponerle los puntos a tu jefe? Le vamos a causar seguramente un gran dolor, porque primero se va a sentir incomprendida, se va a sentir que no le estamos comprendiendo por ese cómo no podés, ¿no? Y además de sentirse incomprendido o incomprendida, se va a sentir impotente porque no puede hacerlo. Puede ser que le surja un sentimiento de frustración, ¿no? Por ese intento que queda ahí, en el intento y queda a mitad de camino. Tenemos que entender que cualquiera de nosotros que estemos pasando una crisis o una situación complicada, somos como niños en ese momento. Cualquier cosa que digamos de más o de menos puede perjudicar a una persona que está lastimada. Escuchar, acompañar y que el otro sepa que estamos a su lado es la mejor manera de poder ayudarlo. Por eso, esta cuestión de definir a las personas de una u otra forma es como marcarlo, es como ponerle la etiqueta. ¿Para qué debe ser esa manera, ¿no? ¿Para qué determinarlo de esa manera? Sobre todo, como dije antes, si se trata de las criaturas, de los niños, uno los marca de una manera especial. Porque cuando somos pequeños, tiene que ver con las cosas que van incorporando y cómo nosotros nos apropiamos de esas cosas que nos incorporan, de esas ideas, de esas creencias, de esos mandatos, ¿no es cierto? Cómo los procesamos, porque no es solamente lo que nos dicen, sino también cómo nos cae eso que nos dicen. Es como que la palabra de ese adulto tiene un peso mayor, más grande. Entonces, supuestamente no podemos decir qué está bien, qué está mal. ¿Quién sabe qué está bien y qué está mal? Es importante respetar al otro. Esos constructos, esos mandatos, ¿en qué forma los asimilamos nosotros, no? Por ejemplo, ¿tiene el mismo peso que nuestros padres nos digan no servís para nada? ¿O sos un inútil? Que de repente nos lo diga un compañero de trabajo o alguien que estudia con nosotros. Por supuesto, todo depende de la importancia que tiene ese vínculo. Pero ya sea que esa relación sea muy cercana o no, igual nos va a impactar de forma nociva a nuestro espíritu, a nuestras emociones. Una frase como esta de no servís para nada, por ejemplo, si la recibimos de cuando somos muy, muy pequeños,
puede marcarnos tanto y dejar una huella tan honda que quizás de grandes nos hace ser inseguros, indecisos o desconfiados. Por otro lado, decirles todo lo contrario también perjudica. Decirle a un niño, por ejemplo, que sos una ganadora, sos un triunfador, o decirle que nunca se va, que nunca se equivoca, que todo le sale perfecto, que puede con todo. También eso lo perjudica, porque lo hace autoexigirse, y cuando no puede hacerlo, cuando no puede con todo, porque no podemos nunca con todo, entonces ahí va a sentir también esa frustración. O sea que las dos cosas son malas. Decirle que no sirve para nada y también decirle que es un campeón no sirve, porque las dos cosas llevan a lo mismo, ¿no? Una autoexigencia, un querer pertenecer, un querer cumplir con ese mandato. Así que esa autoexigencia después va a doler en el cuerpo, en el alma, y porque quiere cumplir con todo y no se puede. En esa lucha, por no equivocarme, voy a intentar sobreadaptarme a todo tipo de situación a cualquier precio, aunque me duela, hasta llegar al límite, aguantar todo, ¿no? Cualquier cosa, con tal de esconder que soy simplemente un ser humano, ¿no? Y que tengo derecho a equivocarme y que puedo empezar de nuevo. Y por ese motivo no puedo cargar con todas las cosas. Es importante tener en claro que nadie gana siempre. Hasta las personas más exitosas tienen muchísimas equivocaciones. Incluso muchos de nosotros aprendemos gracias a los errores y a los sinsabores por los que tuvimos que pasar. Los grandes científicos, los grandes deportistas, los músicos, todos tuvimos aciertos y fracasos. Es así como acumulamos experiencias, si no, no aprendemos. Entonces se trata de administrar con inteligencia estas cuestiones, entender que estos guiones o mandatos que nos pusieron no siempre nos pertenecen a nosotros y que por sobre todas las cosas tenemos derecho a autoguionarnos, a elegirnos nosotros nuestros propios mandatos. Nuestra propia vida simplemente es así, simplemente ¿por qué? Porque nos pertenece, solo por eso, porque tengo derecho a autoguionarme y a elegir lo que quiero hacer. Quiero que sepas que si estás atravesando una situación difícil, un momento de tomar decisiones o una crisis vital, ¿no? O tengas que de repente estás confundido o confundida, bueno, podés comunicarte conmigo, por supuesto el primer encuentro virtual es sin cargo, y bueno, te comunicas a mi Instagram, monicastro11720, y ahí concertamos. Bueno, elegí este tema por el tema del eclipse y bueno, me pareció justo porque aunque no se haya visto, ¿no? Igual estas cosas influyen, somos todos uno y todos estamos conectados y bueno, lo que pasa en el norte, en la parte en Estados Unidos, en México, donde sea, dentro del mundo, también incide, ¿no? Por lo menos en nuestro estado de ánimo, nuestra energía. Así que bueno, aparte quiero mandarle un saludo muy especial a mi hijo, que hoy es el cumple, y bueno, un beso muy muy grande, Santi. Así que bueno, acá estamos de nuevo con nuestro tema, con esto de los mandatos. Este tema de los mandatos familiares, sociales, culturales, lo asocio con la necesidad de pertenecer a un clan, a una familia, a un árbol genealógico, que tiene como objetivo fundamental la obediencia y cumplir con el destino que otras personas pensaron para nosotros. Entonces, en este punto me pregunto, ¿quién soy realmente yo? ¿Soy tal vez la consecuencia de todo lo pensado, hablado y actuado por mis antepasados? Seguramente la respuesta es que sí, pero no debo dejar de lado, porque de todo eso es lo más importante, es que yo soy lo que puedo hacer con todo eso que recibí de los otros.
de mi familia, de mis amigos, incluso de mis maestros, de mi barrio, mi sociedad, mi país, la época en que nací. Todo influye, pero yo hago lo que puedo con todas esas cosas. ¿Y por qué estoy describiendo y diciendo mi casa, mi familia, mis amigos? No es casual. Lo dije totalmente a propósito porque estas vivencias me pertenecen a mí, pasan por mi ser, no por los demás. Por eso mismo no tengo que dejar de lado mis necesidades, mis sueños, mis miedos, los sentimientos. Todas las cosas y todos los conceptos pasan a través de mi persona, de todo mi ser. Yo soy lo que elijo ser o la que elijo ser con todo eso que me dieron los otros. Puedo elegir qué personaje compro y qué personaje asumo como propio. Pero también esos mandatos, esas creencias que me dieron, los puedo desobedecer. Puedo no escucharlas, puedo cambiarlas, puedo desprogramarme. Aparecen así planteos y preguntas que nos hacemos a nosotros mismos. Transitamos y nos movemos por la vida con diferentes arquetipos de personajes de la mano de los cuentos infantiles que nos contaron, ¿no? Allí existe un príncipe, la bruja, una princesa, el lobo feroz y un supuesto vivieron felices para siempre. Nos ilusionamos con historias fantásticas y con héroes salvadores que nos invitan a un aprendizaje de nuestro yo más profundo. Todas esas historias y esos relatos que nos contaron y los tomamos como verdades inalterables, como que tienen que ser así y no de otra manera. Pero por suerte, al crecer y madurar, tenemos la posibilidad de aceptar los desafíos y podemos liberarnos, desprogramar todo aquello que nos hace sufrir y elegir lo que nos hace sentir mejor y que todo lo que nos ayuda a desarrollarnos como personas. Los mandatos, por lo tanto, exigen cómo tenemos que funcionar nosotros. Nos dictan acciones, comportamientos que determinan una continuidad en el tiempo. Esos cuentos infantiles, por ejemplo, siguen vigentes, ¿no? A través de los años. El miedo, el castillo y todas esas cosas, esas historias, ¿no? Permanecen y quieren seguir vigentes. Son como mensajes indelebles e invisibles y funcionan como pactos y se escriben desde hace generaciones en el árbol al cual pertenecemos. Me estoy acordando de una historia de una familia donde una mamá muy joven le estaba enseñando a su hija adolescente a preparar una carne al horno. Le explicaba con muchos detalles, minuciosamente, cómo debía cortar cuidadosamente las puntas de la carne. La hija le preguntó: «Mamá, ¿por qué tengo que cortar así, de este lado y del otro lado la carne?». La madre le responde que no lo sabe y que seguramente debe ser para que quede más tierna, pero que le pregunte a su abuela, porque la abuela se lo había explicado de esa manera. Así que entonces la chica va y habla con su abuelita. Esta le dice que no tiene la menor idea, pero así se lo enseñó su mamá. La jovencita decide interrogar a su bisabuela, que todavía estaba en este plano, porque aunque ya era muy viejita. La anciana, ante esa pregunta, responde: «Ah, es eso. Siempre a la carne le corté la punta de arriba y la punta de abajo. ¿Sabes por qué? Porque era muy pequeña la asadera que yo usaba». A veces esos patrones de conducta o esas cosas que decimos como reglas que debemos seguir,
las repetimos simplemente porque eso nos enseñaron y no nos detenemos a pensar en el verdadero sentido que tienen esos dichos. Muchas veces nos puede pasar que hacer lo que no queremos, mostrarnos como no somos, asumir eso que rechazamos, funcionar como no sentimos, estar con quienes no deseamos estar, fingir relaciones cordiales con quien nos conviene y no con quien queremos, son todos actos que tienen que ver con vínculos alterados, con vínculos disfuncionales. Simplemente los repetimos, porque eso es lo que está bien. No nos podemos salir del patrón, ¿no? No podemos romper con eso. Entonces repetimos y vamos a esas fiestas que a lo mejor no queremos ir y cumplimos con las reuniones familiares que a lo mejor no tenemos ganas de estar y estamos con una sonrisa puesta que bueno, nos imponemos y eso tiene su precio, Así que tanto con uno mismo como con los demás, esos vínculos disfuncionales muchas veces los tenemos con nosotros mismos, ¿no? Y somos injustos con nosotros, no nos priorizamos. Muchas veces actuamos en nuestra contra y para complacer a los otros, para que nos acepten, para que nos aprueben, para que nos quieran. Entonces, el precio que debemos pagar por sentirnos parte de una familia, de un clan, de un grupo de amigos, puede llegar a ser muy alto. A veces esto de querer pertenecer a ese grupo nos lleva a cosas un poco hasta más complicadas, ¿no? Yo he conocido mucha gente que a lo mejor tuvo que caer en adicciones para pertenecer, para ser parte de un grupo. Y bueno, es complicado. Me pregunto entonces, ¿por qué debo obedecer esos mandatos sociales, en el caso de los amigos o familiares, que no me permiten ser yo mismo? ¿Qué me impide desprogramar y cambiar eso? Que en realidad eso, si pudiera cambiarlo, me haría mucho más feliz, más liviano, ¿no? Y me haría sentir mejor. ¿Y por qué no puedo? ¿Por qué no puedo cambiar eso? Y también tenemos el ejemplo del cuento El patito feo, no sé si lo conocen. Es un cuento que se sentía discriminado por ser diferente, por tener otro pelaje, otras plumas, otro color. Y todos lo consideraban como un patito feo, porque era distinto a los otros patitos. Y cuando se aceptó tal como era, se liberó de esos prejuicios y se convirtió en el cisne más bello de la laguna. Se animó a ser el mismo y se animó a mostrarse sin temor. Así que bueno, ¿por qué no animarnos nosotros también, ¿no? A ser como somos realmente y como sentimos, a liberarnos de todos esas creencias, ¿no? Esos mandatos. Nos faltaría analizar un poco los motivos por los cuales generalmente en los primeros años de nuestra infancia nos aferramos y obedecemos a estos guiones que nos escriben nuestros mayores. Tenemos que remontarnos a nuestra historia como seres humanos, como humanidad. Somos en principio animales mamíferos, que pertenecemos a una manada. No todos los animales pertenecen o tienen manada, pero los seres humanos sí, pertenecemos a una manada. Necesitamos, para sobrevivir, de los otros. Cuando nacemos, tenemos que tener a alguien que nos alimente, tenemos que tener a alguien que nos proteja, que nos cuide, que nos dé calor. Para pertenecer a esa manada, a ese clan, voy a tener que cumplir con cierta clase de requisitos, con ciertas normas. Si no las cumplo, puedo ser expulsado de la manada. Esta manada puede ser mi familia, puede ser mi cultura, la sociedad en la que vivo o en la época que nací. Esto, si ocurre, me dejaría en una situación
de peligro. Si quedo solo, si soy expulsado de la manada, voy a estar ante una situación de peligro, puedo morir. Entonces hay una amenaza que pesa sobre mi ser. Por eso esto de pertenecer al clan y tener que obedecer y cumplir con estas reglas, con estos requisitos, se conecta con el miedo de ser abandonado. Y también se conecta no solo con el miedo de ser abandonado, sino también con el miedo de no ser aceptado. Entonces, inconscientemente, voy a cumplir las expectativas que mis cuidadores tienen de mí. Porque sabemos esa importancia, ¿no? Es la importancia de la mirada de los otros, ya sea de los padres, los abuelos, los tíos o las personas que nos tienen que cuidar. Hay una historia, me estoy acordando en este momento, por eso me quedé pensando, que un niño, cuando se cae y se lastima la rodilla o cualquier parte del cuerpecito, a lo mejor lo primero que hace es mirar a ver dónde está la mamá o alguna persona, o la maestra o alguna persona que lo cuida, a ver si lo están mirando. Y ahí entonces, cuando lo están mirando, pega el grito. Fíjense ustedes, yo lo he observado varias veces, que recién ahí, cuando alguien lo mira, ahí grita, ¿no? Y bueno, esa mirada que necesitamos cuando somos niños sobre todo, son fundamentales, ¿no? Tanto los padres, los abuelos o las personas que nos cuidan. Las necesitamos, esa mirada para seguir vivos, para seguir viviendo, para que si no, porque si no me miran, ¿quién me va a alimentar entonces, no? ¿Quién me va a dar abrigo? ¿Quién me va a cuidar cuando me enfermo? ¿Quién me va a acunar? ¿No es cierto? Entonces es importantísimo, ¿no? Es algo instintivo, es un miedo muy profundo, muy primitivo, muy instintivo que tenemos los seres humanos. Un miedo primitivo con el que venimos acá al mundo. Necesitamos la mirada del otro, que el otro nos dé entidad, identificarnos en el otro. Y en ese espejo, donde todo lo imitamos, porque así aprendemos, aprendo a mirarme a mí mismo. Si me miraron, muchas veces repito de la manera como me miraron, repito mirarme a mí mismo. Si me miraron a lo mejor con desprecio, con deseos de abandonarme o sin aprobarme, bueno, esa mirada lamentablemente puedo llegar, cuando ya soy más grande, a yo también mirarme de esa manera, ¿no? A no aprobarme, a sentirme inseguro. Es como que en esa imitación, que donde todo lo aprendemos, funcionamos así como un espejo, ¿no? O sea que si recibo aceptación y recibo cuidado y recibo aprobación, yo voy a contar con esos sentimientos también para poder aceptarme, cuidarme y aprobarme. A medida que vamos creciendo y nos vamos fortaleciendo, ya no necesito tanto de esas miradas de aceptación. Ya no me va a afectar demasiado que haya personas que nos quieran y otras personas que no nos quieran. No puedo caerle bien a todo el mundo. Lo saludable es adaptarnos a esto, entender que funciona así, que no todos me tienen que querer. Por eso es tan importante conocerme, valorarme, quererme yo, ¿no? Y serme fiel también a mí mismo. A veces en esta sociedad moderna es como que estamos un poco, esto de la imagen, ¿no? Que en algunos programas se ha hablado de querer que los otros nos acepten, ¿no? Y bueno, y de querer cumplir con ciertas normas, con ciertas pautas, con ciertos estereotipos de belleza, y no siempre, bueno, y entonces ahí cuando me critican o me condenan, amargarme, está bien, porque es normal que nos amarguemos y que duele eso, ¿no? No ser aceptado. Pero bueno, también hay que pensar qué me pasa a mí con eso y qué hago yo con eso.
y mirarme yo también, ¿no? Y permitirme ser yo mismo, serme fiel a mí mismo, realmente sí. Aunque me equivoque, tengo derecho a equivocarme porque no tengo por qué hacer todo perfecto. Pero vale la pena el intento, ¿no? Los intentos que yo haga. El esfuerzo, eso tiene sentido. El esfuerzo que yo pongo en todas las cosas que quiero hacer. Eso le da sentido a mi vida. Algo que quiero destacar es que tan malo es actuar o sentir como los demás esperan de mí, como hacer todo lo contrario, rebelarme y desafiar a la sociedad, a la familia. Los dos extremos son malos, o sea, aceptar todo y acatar absolutamente todo o hacer todo lo contrario, porque más o menos es lo mismo y la consecuencia va a ser exactamente igual. No voy a ser yo mismo, ¿no? Los dos extremos me esclavizan, me condicionan. Entonces debo permitirme ser yo mismo. Soy libre cuando puedo preguntarme a ver qué me dice mi interior, qué pasa dentro mío, qué quiero hacer con esto. Amigarme con la desaprobación de los otros también, ¿no? Y bueno, y que me duela esa desaprobación, bueno, sí, es normal, ¿no? Nos puede llegar a afectar, nos podemos sentir deprimidos, tristes, pero bueno, tenemos que pensar, bueno, qué lástima, esta persona no me acepta o esta persona no me quiere, pero a este mundo vine a ser yo y no a ser lo que el otro quiere que yo sea, ¿no? Cargaré entonces con ese dolor, pero el principal mandato que debo tener es estar en paz conmigo mismo. Ser fiel a mi propia persona es a veces no coincidir con esa expectativa que los otros pusieron sobre mí. Para eso, por supuesto, es un trabajo, ¿no? Y debo tratar de buscar, de tener tolerancia, una tolerancia interna, para entender que los demás son diferentes. Aunque sea mi propia familia, y también hay que tener una mirada bondadosa a mi propia persona. Hay algo que me estoy olvidando de mencionar y es un concepto que es principal, que es importantísimo. Y es que no son las voces, las palabras y los mandatos que tienen el poder. En realidad, el verdadero poder es el que le doy yo a esas palabras y esos mandatos. El poder es mío en realidad. Yo le doy el poder yo. O sea que la palabra, por el hecho de ser ese mandato, no tiene valor, sino el poder que yo le doy. Así que no debo desoír ese llamado propio, ¿no? Esa propia voluntad. Florecer por mí mismo. Encontrar mi propio camino. Vivir a mi manera, como dice una linda canción, y bueno, tengo derecho a ser yo. Para poder despojarme de estos mandatos culturales, de estos modelos de belleza, de cómo debemos ser como madres, de cómo debemos ser como hijas, como mujeres, como hombres, como padres, cómo tenemos que ser en la cocina, en el trabajo. Todas esas mochilas que a veces pesan mucho, cuestan dejarlas. Las verdaderas mochilas que debemos cargar son las que tienen que ver con dar un amor sincero a las personas a las que queremos dárselos, a las personas que nosotros elegimos, sin el peso del rol de tener que hacerlo a la fuerza, sino desde el deseo que nace desde nuestro corazón, desde nuestro sentimiento. Pensar en las cosas que hago por obligación y entonces poder dejarlas de lado porque son las cosas que no me hacen feliz. Y a pesar de eso sigo sosteniendo, ¿no? Cuántas veces sigo sosteniendo esos vínculos y esas personas, ¿no? Y que en realidad no me hacen bien, me hacen daño. Son vínculos tóxicos, vínculos disfuncionales. ¿Y por qué? ¿Por qué haré eso, no? Seguir manteniendo eso y sosteniendo cosas que, bueno, que no me hacen daño.
Considerar entonces aquello que me está haciendo mal, que me está angustiando. Tendría que poder correrme de eso y dejarlo, soltarlo. Pero cuidado, no sirve soltar con rabia, soltar las cosas con bronca, ¿no? Porque esas cosas vuelven, y seguir quejándonos, ¿no? También otra cosa que es sana es hacerle un lugar y tratar de cumplir algún sueño personal, ¿no? Algo que te quedó por concretar. Pero por supuesto soñar algo que que pueda ser posible, que pueda ser concretado, ¿no? O por lo menos que se acerque a ese deseo, ¿no? Ese sueño. Si te gusta de repente, no sé, pintar, bueno, a lo mejor no podés pintar y bueno, lee cosas que tienen que ver con la pintura, ¿no? O dibujar en tu casa para vos, para verlo vos. Entonces, bueno, a lo mejor encontrás algún curso o algo que te ayude a cumplir con ese sueño. Pero bueno, por lo menos tratar, ¿no?, de acercarte a esos sueños que muchas veces dejaste postergados por otras cosas que tenías que cumplir, ¿no?, por otras obligaciones que tenías que tener. Y para despedirme, la última frase, en definitiva, es eso, ¿no? Escuchar nuestra propia paz, con nuestra propia paz interior y nuestra propia voz interior. Así que bueno, los dejo hasta la próxima semana. Chao, Mailén, gracias por estar.